Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Les gustaría redescubrir o, por qué no, conocer a una de las grandes poetisas del siglo XX, de sus principios, también del Cono Sur? Pues, en este caso, les extendemos esta invitación, no sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia. Dicho esto, la invitada de hoy, eh, dentro de esta dinámica que hemos tenido, es la gran escritora y también activista y también gestora cultural Alfonsina Storni, ¿cierto? Hemos tenido ya una breve aproximación a Juan Ibarború, a Gabriela Mistral y ahora también, de hecho, como dato anecdótico, curioso y también al mismo tiempo de gran relevancia, estas tres mujeres tuvieron una conferencia en 1938 donde estuvieron hablando sobre sus obras y sobre el papel de la mujer. eh, entonces vamos a realzar un poco y también a difundir y a dar a conocer. Quizá algunos no han tenido la oportunidad de leerla por la distancia en el tiempo, pero nos vamos a dar cuenta que su poesía es tremendamente actual y también su vida tuvo un rango de influencia en sus letras. Alfonsina Storni, de ascendencia suiza, nace en Argentina en 1892 y muere en 1938 en circunstancias que dejaremos pues para el final. Ella tuvo algunos de su familia, algunos altibajos al punto económicos, ¿no? Al punto que tuvo ella que trabajar desde muy niña, lavando platos, como costurera, las mujeres de su familia. Fue inclusive obrera, operaria en una fábrica de gorras. Y muy temprano, a los 13 años, una compañía de teatro llegó al pueblo donde ella vivía, una actriz se enfermó y Alfonsina la reemplaza y tiene esa oportunidad de ingresar un poco y de empaparse también del mundo de la cultura. De hecho, escribió una obra, se dice, pero lamentablemente una obra de teatro, pero esta primera obra que ella escribió lamentablemente está perdida. Después de eso, eh, como el marco histórico, como mencionábamos en una ocasión anterior, cuando hablábamos un poco de Mistral, entonces Storni también tuvo en la carrera de maestra rural también la oportunidad del acceso al mundo académico, porque lamentablemente estaba vedado para las mujeres en su inmensa mayoría. El ingreso a estos espectros académicos, intelectuales y culturales. Ella hace su carrera, después va a Buenos Aires, que es como el epicentro pues cultural pues por lo menos en ese momento en Argentina. Allí tiene la oportunidad, ella había publicado primero un libro con mucho esfuerzo, ¿no? Su primer libro, La inquietud de Rosal, unos años después, porque ella llega a Buenos Aires en 1911. Este libro lo publica en 1916, pero el libro no, es decir, a nivel de pronto comercial no tiene un gran impacto, pero lo que sí impacta y de manera muy importante es a nivel lógicamente y también pues fundamental, ¿no? En ese momento donde las figuras estaban mucho más próximas tanto en espacio y tiempo y demás y se conocían, ¿no? Ella logra conocer a Amado Nervo, uno de los grandes impulsores y figuras representativas del modernismo, perdón, junto con Rubén Darío, y él le da, al leer sus textos y ver realmente la profundidad que había en esos textos, ¿cierto? Si bien eran textos iniciales, digamos que da toda esta cercanía, un impulso, pues, por decirlo así, mediático a su carrera como escritora. De ahí ella continúa, ¿cierto? Ya con un mayor presupuesto y un mayor reconocimiento de los ambientes intelectuales. En 1918 publica El Dulce Daño y de ahí en adelante su carrera va en ascenso, logra conocer, por lo menos visita a Uruguay, ahí conoce a Juana Ibarburú, con la que pues entabla una buena relación. También
logra conocer a Horacio Quiroga en esos viajes de entre Argentina y Uruguay, días y venidas, con el que inclusive le dedica un texto después del suicidio de Horacio Quiroga, que también lo tuvimos ya parte acá en el canal con El hombre muerto, con ese cuento. En 1922 conoce a Quiroga, que ya estaba consagrado en ese momento, y va recogiendo a lo largo de su vida una serie de experiencias. Logra ser en 1931 la primera mujer jurado en Argentina, lo cual es bastante importante. Y pues es una gran distinción que se le da. Colaboró en la fundación de la academia o del, por decirlo así, el gremio de escritores argentinos. Toda una serie de avances que ella logró tener. Entonces, en este orden de ideas, resaltar, ¿cierto?, la labor de ella en el ámbito artístico. Como les decíamos, siguió escribiendo, en 1925 publica Ocre, que marca un punto de inflexión en su obra, y así en adelante va cosechando esos éxitos, lamentablemente. También para esa temporada ella es diagnosticada con cáncer de mama. Recordemos pues estamos hablando de los años 30, donde realmente la medicina estaba muy atrasada y no habían distintos paliativos ni distintas opciones que existen hoy en día. Entonces, unos dolores muy intensos. Ella tenía un hijo, ¿cierto? Una cuestión, además, lo vamos a ver reflejado, cómo se refleja en su obra, bastante escandalosa, ¿no? Para la época. Su hijo Alejandro, porque Alfonsina nunca reveló el padre quién era. Por ahí hay especulaciones que era un político de la época y demás, que estaba casado, pero ella no lo revela. Y es un acto, pues, para la sociedad en ese momento, por decirlo así, para muchas era un paria por esa razón, pero ella lo fue superando, toda esa marginación que quisieron hacerle y demás, en ciertos círculos sociales. Ella estuvo por encima de eso y logró, pues, ascender no solamente a nivel social, lo más importante, a nivel intelectual, a nivel de su comunicación, reivindicó de una manera abierta la lucha por los derechos de la mujer. De hecho, en esa conferencia en 1938, donde estuvo con Juan Ibarburu y Gabriela Mistral, hay una foto de las tres, ustedes la pueden buscar, está por ahí en internet, muy importante, donde hablaba pues de la relevancia que tenía la participación de la mujer como tal, en una igualdad de condiciones. Entonces es una autora que no pierde vigencia. Son textos que tienen ya más de 100 años, por lo menos este que vamos a leer ahora el primero, pero usted lo ve allí y ve circunstancias que exploran unos universales con situaciones que algunas afortunadamente se han superado y otras no, pero vamos a ver que son de una tremenda actualidad. Esto porque son poemas construidos más allá de su momento histórico y que tocan universales humanos. En ese orden de ideas y de cosas tienen esa facultad de trascendencia. El Dulce Daño, que tiene 1918, vamos a ver un poema bastante emblemático, se llama Oveja Descarriada, y evidentemente eh, tiene que ver, recoge un poco toda esta situación, pues, que tenía que ver en general con la mujer y con su propia condición, ¿cierto? Como madre soltera. Oveja descarriada, oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada, los hombros encogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí, estrella de los cielos, en los bosques pasí. En verdad descarriada, que el oro que cogí no me duró en las manos y a cualquiera lo di. En verdad descarriada, que tuve para mí el oro de los cielos por cosa baladí. En verdad descarriada, que estoy de paso aquí. Vemos cómo, primero, evidentemente, el tema de la musicalidad del texto, la manera como eh, se va articulando bien, cómo es fluido. Las imágenes son muy claras, ¿cierto? Apela al símbolo y a la expresión social de oveja descarriada, ¿cierto? De mujeres que no cumplen ciertos parámetros que la sociedad exigía en ese momento y reivindica su propia condición. Dice pues que el oro, pues en aquel momento, esto sin entrar en disquisiciones de orden ético o de otro tipo, sino centrándonos en el texto. Esto, por supuesto, hace, de hecho ella lo manifiesta también de una manera expresa,
que para escribir poesía hay que ser rebelde. Ella lo dijo en esa conferencia en 1938 y en general lo demostraba con sus actos. Entonces que estaba como por encima del qué dirán y demás, no tenía realmente gran cuidado de eso. Y es lo que quiere mostrar en ese texto que podría también, lógicamente ya habrían algunos matices, pero podría también aplicarse. Muy bien, se pueden conseguir los textos de ella, por lo menos algunas antologías reunidas, bastante con una buena calidad. Una de las grandes ventajas de nuestra época es que podemos pues hallar estos textos y aproximarnos directamente a los autores, que es una de las recomendaciones y de las sugerencias que respetuosamente hemos hecho aquí en el canal. Entonces estamos en función de ver uno de estos poemas, en especial uno que, porque vamos a hablar ahora sí un poco de cómo lo biográfico, perdón, toca en algunas esferas lo, lo poético, ¿no? La concepción que ella tenía de la muerte, porque ella, frente a la situación de salud tan precaria que tenía, ella en 1938, ese mismo año donde hubo la conferencia, tuvo el valor, ¿cierto? El esfuerzo de ir a ese lugar, porque, como les digo, la cuestión médica estaba muy atrasada, ¿no? No habían, digamos, las ventajas que hay ahora en los paliativos, igual para el cáncer de mama, pues y el cáncer en general, que es una enfermedad bastante devastadora. Sin embargo, ella logra sobreponerse a ese ahí. No obstante, ese mismo año, los dolores se intensifican mucho. Ella se va a un balneario y se suicida, pues, despeñándose, lanzándose, pues, por un acantilado. Este es un hecho, eh, porque, digamos, hay cierto antecedente y cierto precedente en su propia obra, porque Quiroga, como recordamos, tenía un cáncer también muy agresivo, y Quiroga muere también en el 36 y ella le dedica un poema, que es el que vamos a leer. Este es un poema, pues, que no está en los libros, pero digamos que se alcanzó a rescatar. A Horacio Quiroga. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio. Allá dirán. Nos hiere cada hora, queda escrito. Nos mata al final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no así, alguno, o simplemente pan, que no es de fuertes renegar de su obra, mas que tú mismo es fuerte, ¿quién dirá? Hay una serie de situaciones que debemos tener en cuenta, en consideración. Recordemos que por eso está la alusión a la bebida y demás, o en este caso a ingerir alguna sustancia, porque él se suicida con el cianuro, y ella, al margen pues de todas las consideraciones que hay sobre el tema del suicidio, más en esa época, ella lo reivindica de alguna forma. Ambos están enfermos de tipos de cáncer distintos, sufriendo esa situación. No hay muchos paliativos en muchas situaciones o muchas alternativas pues terapéuticas que ellos tengan para tratar su enfermedad, pues y toman esa decisión que por muchas personas cuestionada, por otras eh, de alguna forma reivindicada, pero vemos la implicación que hay entre la poeta y su obra, la coherencia que hay. Son textos por lo regular muy cortos, muy bien definidos en su estructura, donde hay una temática bien llevada, donde las imágenes no sobran, donde los signos de puntuación marcan unas pausas para la adecuada lectura y para la adecuada cadencia. Son recursos pues de toda una vida de trabajo de ella como poeta y como escritora. Entonces vale la pena, muy recomendada. Y pues como siempre, invitarlos por favor si suscribirse al canal, compartir, lo más importante, comentar, conocían la obra de esta poeta, si no la conocían, qué les ha parecido, qué otros textos podían recomendar. No siendo más por el momento, y como siempre un gusto
compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio.